Ayer comenzamos a trabajar con Spring Boot. ¿Me pudieran recordar qué es lo que hace Spring Boot, chicos? ¿Qué me permitía hacer? ¿De qué se encargaba? Crea aplicaciones web. Correcto. Entonces, es el que me permite, a través de Java, hacer una aplicación web. Es una librería, bueno, es un framework más bien, que me permite que todo el código que nosotros tengamos se cree a través de una aplicación web. Y el día de ayer específicamente, claro, comenzamos a utilizar Maven. Maven es una herramienta que nosotros tenemos para nuestros proyectos, en la cual a través de un POM, que es Project Object Model, podemos hacer la importación de distintas dependencias para la mejor utilización de recursos dentro de nuestra aplicación. Vimos ya cómo crear controladores. Tenemos por aquí un controlador base. Mi controlador va a ser el encargado de mis rutas. El controlador es el encargado de las rutas y es el que va a estar conectándome con toda la lógica dentro de nuestra aplicación. Empezamos también a ver un poquito sobre el modelo. En sí, mi modelo va a ser la entidad, la clase que nosotros vamos a estar utilizando y que va a ser basada en las distintas tablas que vamos a tener de nuestra base de datos. Además de eso, estuvimos trabajando poquitito, pero estuvimos trabajando con Application Properties, que lo tenemos dentro de Resources, en la cual nosotros aquí íbamos a estar colocando algunas configuraciones. Por ejemplo, estuvimos colocando el usuario y contraseña de nuestra base de datos local y además de eso estuvimos eligiendo la base de datos, colocando al final un detallito que implicaba que si no existía la base de datos, la creáramos. Entonces, eso es lo que estuvimos haciendo el día de ayer. Hoy está un poquito lenta mi compu el día de hoy, entonces vamos a esperar un momentito que habla Application Property. Denme un segundo. Súper. Entonces, nos quedamos en lo siguiente. Nosotros empezamos con el código de usuario.java, siendo usuario, o más bien usuarios, la tabla que nosotros vamos a poder encontrar en nuestra base de datos. Entonces, les comentaba lo siguiente. Correctísimo que nosotros tuviéramos los distintos atributos y que vayan a ir acorde a la tabla, a las columnas que vamos a poder encontrar en nuestra tabla. Hicimos ya algunos constructores, hicimos los getters y setters y ahora nos falta un detalle. Vamos a estar agregando algunas anotaciones para indicar qué propiedades va a tener esa columna en específico. Cada uno de los atributos que tenemos aquí va a representar una columna, por lo tanto yo necesito indicarle a mi tabla los detalles que quiero con respecto a esta. Y para todo eso, chicos, vamos a estar agregando una dependencia más a nuestro a nuestro pom.xml que me va a permitir agregar algunas validaciones que nosotros vamos a estar realizando, se las voy a agregar a mi POM. Entonces les paso por el chat la nueva dependencia que vamos a estar agregando. Yo por acá voy a abrir mi POM. Que les digo, no sé por qué me está tardando un poquito el día de hoy. Spring Tool Suite. Y por acá abajo, entre dependencias y dependencias, voy a estar agregando esa nueva dependencia que les envío. Esta dependencia me va a permitir crear validaciones a través de distintas anotaciones para mis atributos. Entonces, lo voy a dejar ahí pensando un segundito. Te va a estar construyendo una vez más el proyecto. Y por acá me voy a ir a usuario.java para continuar.
Perfecto. Entonces voy a comenzar con algunas de las anotaciones que les comentaba. La primera, y de hecho voy a separar un poquito cada uno de los atributos. Estoy aquí a ver si eso no es lo que está haciendo un poco más lento todo. Permítanme. Dame un segundito, chicos. Estas compus a veces se ponen loquitas. Permítanme. Ahí está. Ok, entonces voy a separar un poquito cada uno de los atributos que tengo por acá, porque voy a estar agregando algunas anotaciones que de nuevo van a ser las indicadoras para las indicadoras en cuanto a las propiedades que va a tener cada una de las columnas. Recuerden que lo que estamos haciendo es, en este momento, mi clase usuario va a representar la tabla usuarios que voy a encontrar en mi base de datos. Y cada uno de los atributos que tenemos por aquí va a representar va a representar una columna dentro de mi tabla. Lo primero que voy a hacer por acá es colocar la anotación ID. Estoy diciendo que este atributo en específico va a representar el identificador de mi usuario. Luego voy a estar colocando generated value, strategy, generation type, punto identity. ¿Qué significa todo esto? Básicamente, lo que estamos haciendo con esta línea es, le estamos diciendo que vamos a tener un autoincremento. Es un valor autogenerado, por lo tanto aquí estoy diciendo que ese campo es mi identificador con autoincremento. Luego, nosotros vamos a comenzar a establecer propiedades para el resto de estas. Voy a colocar que no quiero que nombre sea vacío. Voy a colocarle también un tamaño en específico. Le voy a decir, quiero que tenga un tamaño de mínimo 2 caracteres y máximo 100 caracteres. Lo mismo para mi apellido. Inclusive lo voy a copiar y pegar. No quiero que sea vacío y quiero que mínimo tenga 2 caracteres, máximo 100 caracteres. Voy a hacer algo bastante parecido para el correo. Un segundito. Mi correo suele ser un poco más largo, entonces le voy a poner que sea un máximo de 200. Y aquí viene un poquito diferente. Entonces, mi campo de Created App
Es un campo que solamente se llena una sola vez cuando nosotros estamos creando ese nuevo registro. Por lo tanto, es una columna que no se va a estar actualizando. Por lo tanto, yo le voy a indicar lo siguiente. Quiero que esta columna sea updatable false. Le estoy diciendo que solamente se va a ingresar una vez este atributo. Solo se ingresa una vez y nunca se actualiza. Eso es lo que estoy diciendo con esa anotación. Y ahora, dentro de mi base de datos, también nosotros tenemos un formato de tiempo y hora, de fecha y hora. Entonces, debo de establecerlo aquí también. Le voy a decir, quiero que tenga un date time format. Y el formato que normalmente utilizamos es con un patrón de año, 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 mes, mes, día a día. Estoy estableciendo que created at va a tener este formato de fecha y hora. Ese mismo formato lo voy a poder utilizar para la actualización. Mi actualización ya no tiene esta anotación. ¿Por qué? Porque updated at sí se actualiza cada vez que hay algún cambio en nuestro usuario. Estas serían las anotaciones que vamos a estar utilizando aquí. Ahora quiero recordarles, en este momento todas me aparecen como subrayadas con rojo porque no tenemos ninguna librería importada que me ayude a saber qué significa esa anotación. Por lo tanto, vamos a importar o vamos a, sí, claro, a importar todo esto. Lo hago a través de Control Shift O y guardamos. Ahí está organizando mis importaciones. Espero unos segunditos nada más. Les digo que ahorita no sé qué le pasa a mi compu que se puso, pero relenta. Ahí está. Me va a preguntar por qué tipo de anotación es el identificador. Lo correcto es Jakarta Persistence ID. Me va a preguntar por la validación de not empty y esa corresponde a Jakarta Validation Constraint not empty. Siempre Jakarta. Y ahí está. Guardamos. Permítanme. Ahora sí. Rodrigo, tenemos una pregunta. Sí, es que sí utilizo eso de Control Shift hoy, sí me importa algunas cosas, pero no todas. Muchas Ok, siguen con no las logra importar. ok. Dame un segundito nada más. Déjame. Aquí me importó raro. Datetime format. Déjame quitar este. Ahorita lo vemos. Si quieres, ahorita nos compartes tu pantalla. Nada más déjame modificar este. Mira. Como que me importó raro. Entonces voy a hacer otra vez la importación. Control Shift O. Ahora sí. Súper. Ahora sí, discúlpame. ¿Qué te parece si nos compartes tu pantalla? Sí,
Ok, Sí, y le presiono Control Shift O o si también lo hago como con esto, no ya. encuentran. ¿Me podrías hacer un favor? ¿Puedes abrir el pom.xml para saber cuáles dependencias son las que ya incluyen tu proyecto? Ok, aquí nos faltan un par de dependencias que el día de ayer estuvimos enviando. Te las paso enseguida por el chat, porque eso es lo que está sucediendo. Claro, yo no puedo hacer importaciones si mi dependencia no está ahí. Entonces, por eso quizás te está dando ese error. Dame un segundito. Tienes hasta Tomcat ya, ok. Entonces te faltan estas dos dependencias. Una es para la conexión con mi base de datos y la otra es para utilizar JPA, que es lo que nosotros usamos para conectar, o sea, para que sea una es la conexión con mi base de datos y otra es la generación de nuestras tablas, columnas y para hacer nuestras consultas un poco más sencillas. Entonces Ok. vamos a intentarlo así. um, Ya guardamos el POM, ok. Hacemos un Control Shift O. Ahí está. Eliges ya carta Persistence ID, ajá. Ay, creo que le picamos muchas veces, ¿verdad? sí, pero ya. Ok, súper. Y ahí todavía te aparece, ok, te voy a pedir, te voy a pedir un favor. Creo que se importaron más de una vez, entonces borra todas tus importaciones y vuelve a hacerlo una vez nada más. Porque a veces, que fue lo que yo hice también, que le piqué muchas veces y luego se me importaron como 20,000. Entonces, ajá, Sí, ya. ahí está, y nada más guardamos y se te va a quitar la tachita roja que tenías antes. Sí, Perfecto. gracias. Listo, con mucho gusto, Rodrigo. Perfecto. ¿Cómo vamos el resto hasta aquí? Bien, veo algunos thumbs up, excelente. Okidoki. Chicos, ya con lo que acabamos de realizar, algo debe de suceder cuando nosotros ejecutemos nuestro proyecto. Y es que lo que les decía es que nosotros estamos a través de estas instrucciones y estas anotaciones creando una base de datos. Uno, creando la base de datos gracias a mi application properties que tiene el create database if not exist. Estamos creando la tabla a través de mi anotación table con el name usuarios y estamos configurando todos los atributos que vienen siendo traducidos como las distintas columnas que mi tabla va a tener. Entonces ya estamos haciendo todo eso. Cuando nosotros ejecutemos el proyecto, lo que yo debo de encontrar es dentro de mi base, dentro de mi servidor local, ya debo de encontrar la base de datos que nosotros estamos estableciendo en Application Properties y debemos encontrar también ya la tabla de usuarios con todas las columnas que nosotros establecimos. Entonces, vamos juntos a ejecutar. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Recordando un poquito nuestra sesión del día de ayer, yo voy a seleccionar el proyecto, que de nuevo disculpen mi computadora, que está siendo un poco chiflada, pero lo que vamos a hacer, si ustedes si quieren pueden ir haciéndolo, vamos a seleccionar nuestro proyecto, vamos a dar clic derecho, vamos a irnos hacia Run As y vamos a elegir la opción de Spring Boot App. Run As Spring Boot App. Clic derecho, Run As Spring Boot App. Entonces, síganme, vamos a hacerlo juntos. Ahí ya está haciendo el launching. En un segundo más debe de abrirme la consola.
Ahí está mi consola. Y solamente hay que esperar a que en la última instrucción diga que ya inicializó nuestro proyecto. Ahí esperamos unos momentitos más. Va a tardar un poquitito más porque estamos haciendo más cosas. Está inicializando el JPA. Ahí está. Ya inicializó nuestro proyecto y eso va a significar lo siguiente. Si yo abro MySQL Workbench, y busco el esquema que acabamos de hacer, en mi caso debe de ser Proyecto Experis. Aquí ya lo veo. Aquí ya está hecha entonces la base de datos de Proyecto Experis y abajo ya puedo ver la tablita correspondiente. ¿Y qué creen? La tabla ya tiene todas las columnas que nosotros establecimos. Y si se fijan también, estamos colocando, tengo varchar 100 porque nosotros establecimos que era un máximo de 100. Mi created add y updated add son de tipo data porque establecimos eso. Email es como un máximo de 200 caracteres, nombre de 100 caracteres y claro, mi identificador que es mi primary key con autoincremento. El único detalle es que viene en desorden, bueno, viene en orden alfabético, pero de ahí en fuera todo se está creando de manera correcta. Perfecto. Chicos, a alguno de nosotros no nos creó la base de datos o no nos creó la tabla, o que les haya aparecido algún error en consola. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, todo bien. ¿En qué parte debió haber creado la tabla? Debió de haber creado el esquema, que es Proyecto Experis, y la tabla. Las dos cosas. ¿Alguien que tenga todavía algún detalle con este resultado? Ok. Perfecto. Entonces, aquí nada más me falta un detalle. Casi se me olvida, chicos. Y es que nosotros, en este caso, no estamos colocando si recuerdan, para created add y updated add, nosotros estábamos colocando un valor por default. ¿Recuerdan qué valor era ese para created add y updated add? ¿Qué le poníamos? ¿Alguien se acuerda? Timestamp. El timestamp, exactamente. Y aquí entonces no estamos colocando el timestamp, pero podemos hacer un detallito. Entonces, antes de que se termine nuestra clase, justo después del último, de los updated ads que tengo, voy a estar colocando lo siguiente. Voy a crear un prepersist. ¿Qué significa mi prepersist? Este significa que antes de crear un nuevo registro, voy a hacer un nuevo registro. Antes de hacer un nuevo registro, yo quiero que entre a este método. Voy a crear un protected void on create. Y lo que voy a hacer es establecer el valor para el created app. Voy a decir, ok, el created app quiero que sea una nueva fecha. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Es como si nosotros estuviéramos colocando el default current timestamp. Ahora necesito lo mismo, pero antes de actualizar, que actualice o que coloque el valor de la fecha y hora de ese momento. Entonces,
voy a hacerlo a través de un pre-update. Mi pre-update es antes de la actualización. Igual, hago un protected void que sea onUpdate. Y le digo, para esa instancia que se está actualizando, el campo de updated add, quiero que sea una nueva fecha. Y que lo que estamos haciendo con esto es un default current timestamp on update current timestamp. Nosotros manualmente estamos diciendo, antes de que ingreses ese nuevo dato en la base de datos, ese nuevo registro, colócale la fecha a created. Y antes de que se actualice un registro, colócale el updated add la fecha al atributo de updated. Y claro, mi anotación pre-persist y pre-update deben de ser importadas, por lo tanto hago un Ctrl+Shift-O para esa importación y guardamos. Denme un segundo, chicos, porque creo... Ahorita ven mi pantalla. Ahí está. Ok. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, chicos. Ahora sería turno de nuestros repositorios. Entonces, el proceso va a ser el siguiente. En mi modelo, yo voy a establecer los diferentes atributos que van a representar a las columnas de mi tabla. Y voy a tener algo más llamado repositorio. Mi repositorio es el encargado de crear todas las consultas. Mi repositorio, a través de JPA, va a hacer las consultas como el guardar un nuevo registro, el actualizar un registro, el ir por información, el borrar información. Y aquí vamos a estar utilizando algo en específico. Vamos a estar utilizando ahorita vemos, algo en específico que me permite el uso de diferentes métodos. Métodos que ya están creados y que nosotros simplemente los vamos a implementar. Entonces, chicos, esta es pregunta para ustedes, ¿qué tipo de archivo utilizaríamos normalmente, siendo claro, programación orientada a objetos, para solamente implementar métodos? ¿Qué me ayuda a implementar métodos? ¿Recuerdan? La interfase, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a anotar? Mi repositorio es una interfase que me incluye el poder implementar diferentes métodos hacia nuestra aplicación. Específicamente, nosotros vamos a estar utilizando algo llamado CRUD Repository. Es un repositorio, es una interfase, que es un repositorio que ya tiene entonces todos estos métodos prefabricados que crean o que hacen las diferentes consultas que nosotros vamos a necesitar. Entonces, vamos con eso. A todo esto, yo voy a estar entonces creando otro paquete más. Voy a crear un paquete de repositorios. Entonces, seleccionando mi paquete principal, voy a dar clic derecho, voy a irme hacia New
y voy a crear entonces un nuevo paquete. Voy a crear entonces un paquete de repositorios. Perfecto. Y en este paquete de repositorios, entonces, voy a estar creando una nueva interfase. Veamos una interfase. El nombre de mi interfase va a ser repositorio usuario. Perfecto. Vamos a esperar a que se abra un segundito y continuamos. ¿Dónde se creaba la interfaz? Perfecto. Creamos entonces un nuevo paquete Sí. y dentro de ese paquete que se llama repositorios, ahí estábamos creando la interfaz. Damos clic derecho, nuevo, y ahí te debe de venir la opción interfaz. Ah, ya. Gracias. Listo, con mucho gusto. Súper. Entonces, lo primero que voy a estar haciendo para mi repositorio es indicar que este archivo es un repositorio. Entonces voy a colocar la anotación @repository. Vamos a darle un segundito a que eche a andar por acá. Perfecto. @repository. Y ahora, aquí hay diferentes librerías que nosotros podemos integrar. Entre ellas, a mí me gusta mucho integrar una que se llama CRUD Repository. CRUD Repository. ¿Por qué me gusta integrar CRUD Repository? Porque ya tiene algunos métodos para nosotros poder hacer un CRUD. ¿Qué es un CRUD? Mi CRUD es por sus siglas en inglés, Create, Read, Update y Delete. Es decir, yo puedo crear, leer, actualizar y borrar. Estoy entonces extendiendo de una interfase llamada CRUD Repository y entonces en este espacio yo debo de establecer para qué clase es y cuál es el identificador, o más bien cuál es el tipo de dato para mi identificador, para que entonces yo pueda basarme en esa tabla para hacer los métodos que van a ser mis consultas. A ver, otra vez. Dentro del mayor que, menor que, dentro de los diamantes, nosotros vamos a estar colocando la clase a la que queremos que se haga referencia y el tipo de dato que tenemos para nuestro identificador. Aquí ya puedo yo hacer un Control Shift Top para hacer las importaciones. Y empezamos. Este CRUD Repository entonces me va a permitir, de nuevo, crear consultas de una manera más rápida a través de una sintaxis que nosotros podemos utilizar muy sencilla. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar todos mis registros, algo que haría es utilizar su método find all. Find all me va a regresar todos los registros de la tabla de usuarios. Pero yo debo de establecer cómo quiero que me los regrese. Si yo sé que voy a estar recibiendo múltiples usuarios, entonces, ¿qué tipo de dato yo quisiera recibir? ¿Qué tipo de datos estaríamos recibiendo? Si quiero recibir muchos usuarios, ¿qué estaría recibiendo yo? Array list. Un array list o una lista, exactamente. Entonces, yo le voy a decir, ok, quiero una lista de objetos usuarios a través de la instrucción find all. ¿Qué es lo que me va a hacer este find all? Me va a hacer un selecciona todo de la tabla de usuarios. Este específicamente no es necesario colocarlo. Bueno, como les comentaba, ya hay algunos prefabricados
Prefabs. Y entre los prefabricados tengo también, por ejemplo, el guardar y actualizar. Entonces, ¿qué me va a hacer ese guardado y actualizado? Yo lo hago a través de el método save. Y aquí entonces me va a regresar un objeto de usuario. Un objeto de usuario, yo lo voy a poder guardar. ¿Y qué debo de recibir? Pues el objeto de usuario que estoy intentando guardar. Un objeto de usuario, nuevo usuario. Este es uno de los prefabricados que no es necesario que nosotros estemos agregando. ¿Por qué? Porque simplemente al hacer la extensión de CRUD Repository ya puedo utilizarlo. Aquí lo estoy repitiendo nada más para que lo podamos ver. Y ahora este save que nosotros tenemos me va a permitir hacer dos cosas. Me va a permitir hacer un insert y me va a permitir hacer un update. Y entonces, si yo estoy igual recibiendo un usuario, un objeto de usuario, ¿cuál va a ser la diferencia entre el insert y el update? Ahí va a ser algo bastante sencillo, y es que, si recuerdan, nosotros habíamos creado dentro de mi usuario un constructor con identificador y un constructor sin identificador. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Que va a detectar si el usuario que nosotros estamos enviando al save tiene identificador. Si sí tiene identificador, entonces va a generar un update. Si no tiene identificador, entonces va a hacer un insert. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy entonces a estar creando una instancia de usuario con todos los valores que quiero que tenga ese registro y luego voy a llamar al método save enviando esa instancia de usuario. De manera automática, entonces, se va a crear el nuevo registro o bien a actualizar un registro pasado. Eso es lo que estamos nosotros haciendo. Y entonces, esos prefabricados van a ser los siguientes. Van a existir ya, existen en CRUD Repo, Find All, que es el que tenemos aquí para encontrar todos los registros de una tabla en específica. Tenemos Find by ID, en el que nosotros tenemos que enviar el identificador y me regresa ya un objeto de usuario. Vamos a tener Save, que vamos a estar enviando a Save el objeto que nosotros queremos guardar. Y tenemos también Delete by ID, que le enviamos un identificador y me va a borrar ese registro en específico. Existen muchos otros más, pero estos son los principales que nosotros vamos a estar utilizando. El método de Find All, que me regresa una lista del objeto que yo necesito. Find by ID, que yo envío un identificador y recibo el objeto de ese registro. Un Save, en el que nosotros enviamos el objeto a guardar y va a detectar si tiene identificador, hago un update. Si no tiene identificador, hago un insert. Y Delete by ID, en el que yo envío el identificador y me va a borrar ese registro en específico. Estos son los que ya existen. Ahora, es muy útil, por supuesto, porque normalmente nosotros estaríamos obteniendo esa información a través de mi CRUD, Create, Read, Update, Delete. Pues esos son todos los métodos que necesito. Nada más. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera hacer todavía una consulta quizás un poquito más compleja? ¿Qué es lo que tendría que hacer entonces? Ahí entonces es en donde viene a jugar un poquito mi JPA. Denme un segundito para darles un enlace útil. Para que lo veamos. Denme un segundito.
Entonces, primero quiero enseñarles este enlace, que se los paso enseguida también por el chat, que es el que me da un poquito más de información acerca de CRUD Repository. De nuevo, CRUD Repository ya tiene algunos métodos que nosotros podemos agregar o podemos implementar en nuestra aplicación. Y entonces me dice, yo puedo utilizar el método count, que me va a contar todos los registros, delete cuando quiero borrar una entidad en específico, delete all, el que más vamos a estar utilizando nosotros es delete by ID, en el cual nosotros recibimos un identificador y ese es el que va a borrar. Find all by ID, find by ID, que les digo que también ese lo vamos a estar utilizando mucho. Save all. Entonces, estos son algunos de los métodos que ya incluyen mi repositorio, perdón, mi interfase de CRUD Repository. Denme un momento porque les digo que tengo una documentación buenísima de cómo crear Aquí está. Aquí está. Ahí está. Este. Sí, discúlpenme. Ahora sí. Ambos se los voy a estar pasando en un segundito más por el chat. Entonces, JPA en general tiene la siguiente ventaja, y es que nosotros podemos crear queries de una manera más dinámica y utilizando un lenguaje sencillo. Entonces, lo que hace es lo siguiente. Yo a través de diferentes instrucciones puedo crear queries. Por ejemplo, yo puedo estar utilizando la palabra reservada distinct para decir, ok, tráeme todos aquellos apellidos que sean distintos. Así como nosotros utilizaríamos distinct en un query, nosotros podemos hacerlo también aquí. Yo puedo utilizar AMP para obtener información. ¿Sabes qué? Encuéntrame en base a el apellido y el primer nombre. Puedo utilizar OR, encuéntrame en base al apellido o el primer nombre. Is o equals, encuéntrame por el primer name igual. Between, less than, greater than, after, si es algo nulo, si algo es parecido a algo, si algo no es parecido a algo, si algo comienza con, si algo contiene. Yo puedo agregar un orden, yo puedo agregar si algo es true o false. Entonces, todos estos queries me ayudan a que nosotros podamos hacer anotaciones, más que hacer anotaciones, hacer queries, tal como nosotros previamente los estuvimos haciendo en mi base de datos. Entonces, enseguida les envío estas dos referencias por aquí por el chat. La primera es de cómo a través de JPA hacer nuestros queries y la segunda es cómo ya existen algunos queries prefabricados dentro del repositorio de CRUD. ¿Esto qué va a significar? Que yo pudiera hacer, por ejemplo, lo siguiente. Si yo quisiera, por ejemplo, vamos a decir, hacer, seleccióname todos
de usuarios donde el email sea igual a algún email que recibamos, yo tendría que hacer lo siguiente. Vamos entonces, primero a pensar, ¿qué tipo de información me va a estar regresando? Ay, pues me regresa una lista de usuarios. Y entonces voy a encontrar en base al email, siendo email el nombre de mi atributo, find by email. Y entonces, como yo le estoy dando una condicional, yo debo de enviarle el email que nosotros queremos buscar. Ah, bueno, entonces yo le voy a estar enviando un tipo de dato string que se llame email. Estamos encontrando en base al email y estamos enviando un tipo de dato string como email. Ok. A ver, ¿qué más? Yo pudiera encontrar en base a un nombre. Entonces, ¿qué sería? Vamos a seleccionar todo de usuarios donde la columna nombre sea igual a algún nombre que recibamos. ¿Cómo sería eso? Bueno, creamos una lista de usuario, de objetos de usuario, y decimos, bueno, encontramos en base a nombre, siendo nombre el atributo que nosotros queremos buscar. ¿Y qué es lo que le vamos a enviar? Pues vamos a enviarle un string nombre. Bueno, si yo no quiero que sea exactamente igual, si nosotros decimos que empiece con, pues tenemos nosotros uno que empiece con. Nos dice, ok, puede ser, acá abajito, starting with, que empiece con. Ok. Bueno, entonces yo quiero que empiece con lo que yo esté enviando. Sería mi query. Seleccióname todos de usuarios donde nombre, like, porcentaje y lo que recibamos. ¿Y cuál sería? Bueno, pues entonces yo voy a tener una lista de objetos de usuario en donde encontramos en base a nombre que empiece con string y la palabra con la que queramos que se reciba. Aquí sería al revés. Empiece así. El porcentaje va al final. Entonces, en base a estos, en base a todas las definiciones que tenemos por aquí, nosotros podemos crear el query. Puedo hacerlo distinto, puedo agregar más de un campo, puedo decir que sea menos que sea después, una fecha después, que sea o no sea nulo, que comience con algo, que termine con algo, que contenga algo, que me lo ordene en base a algo. Entonces, todo esto yo lo puedo integrar al query que esté creando. Y bueno, ¿para qué me sirve esto? Todavía no veo o no tengo tan claro en cómo se conecta todo. Ahí va entonces. Yo, dentro de mi modelo, establezco todas las columnas que va a tener mi tabla para luego mi repositorio conectarlo a ese objeto y poder entonces aquí crear los distintos métodos que realizarán las consultas. Todavía me falta algo. ¿Quién va a llamar a estos métodos? ¿Quién va a llamar a los métodos que tengo en mi repositorio? A través de un servicio
nosotros vamos a estar creando, vamos a crear un servicio que me va a permitir hacer un método que llame a estas consultas. Ok, y luego el servicio ¿qué? A través de esos métodos, dentro de mi controlador, puedo llamar al servicio. Y entonces ese va a ser el flujo. Mi controlador va a tener la ruta que me va a permitir llamar al servicio. Mi servicio va a recibir información para entonces llamar a algún método de mi repositorio. Mi repositorio es el encargado de hacer las consultas y en base a que tengo mis consultas, en base a lo que tengo establecido del objeto usuario, del objeto al cual me estoy conectando de mi base de datos. Controlador a servicio, servicio a repositorio, repositorio a modelo. Voy a hacer la importación de lista a través de Control-Shift-O. Espero un segundito, nada más a que se organicen. Un segundito más. Es Java Utilist, la que estamos utilizando. Y a la hora que quiera Sprint Tool Suite. Disculpen mi computadora hoy. Ahí está. Ahora sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ok, darle unos thumbs up. Ok, bien. Vamos a detener en este momento la grabación. Todavía nos falta un poquito más. Nos falta la cuestión de mis servicios. Me falta que en mi controlador podamos llamarlo y entonces probar todo lo que estemos realizando. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una prueba también. Voy entonces a detener la grabación.